Entonces a la clase de gerencia del talento humano. En el día de hoy vamos a ver todo lo que tiene que ver con el reglamento interno de trabajo, otros reglamentos, y haremos mucho énfasis en la salud ocupacional y la medicina del trabajo, todo lo que tiene que ver con el sistema de seguridad y salud en el trabajo, y haremos también énfasis especial en la parte del riesgo psicosocial dentro de las organizaciones. Entonces, señores, todos bienvenidos a la clase. Esperamos que sea agradable para ustedes y que sea productiva. Entonces, la semana pasada hablamos del propósito de la comunicación. Dijimos pues que lo que se busca es efectuar cambios e influir en las acciones encaminadas al bienestar de la empresa, pero que también tenía que ver con siempre lograr que los canales de comunicación, que el receptor, que el emisor de los mensajes, que la decodificación y la codificación de los mensajes estuvieran muy de acuerdo, que valía la pena pensar muy bien cómo planeábamos un mensaje, cómo lo codificábamos con lenguaje verbal, no verbal, escrito, etc. También hablamos de lo que era un conflicto laboral y dijimos pues que se desarrolla dentro de una organización, que a veces puede tratarse de una simple desaveniencia entre compañeros o entre trabajadores y gerentes, pero a veces con ocasiones puede llegar a ser un conflicto de enorme trascendencia. Y la disciplina pues es motivar a los trabajadores a comportarse de manera sensible en el centro laboral, es decir, donde sensible se definía como que se adherían a las reglas y a los procedimientos. Entonces, esto fue lo que se vio la semana pasada, así que bienvenidos al tema de hoy. El tema de hoy tiene que ver con la parte del reglamento interno de trabajo. Ya veníamos hablando la semana pasada de la disciplina laboral, de cómo debería hacerse, que hablamos que de manera justa, equitativa, proporcionada, que cuando se presentara un despido debería hacerse de la mejor manera, de la manera más humana posible, etcétera. Todo eso lo hablamos la semana pasada. Entonces, vamos a ver hoy qué es un reglamento y pues tiene que ver con la misión, la visión, las políticas de la empresa, los planes, los programas, etcétera. O sea, un reglamento no se crea porque sí, si no está basado en la caracterización de la empresa, es decir, en lo que hace y en los objetivos estratégicos de la empresa. Entonces, la política pues es una directiva que soporta un objetivo de negocio. Entonces, la política es algo muy general y la regla es lo específico. Las políticas casi nunca cambian, son muy genéricas y no especifican en concreto lo que debe hacerse. Y esa es una diferencia entre políticas y reglas. La política es general y la regla es específica. Mm, y las reglas pues derivan de normas, por ejemplo, los reglamentos de una Secretaría de Estado. Las políticas son muy explícitas y básicas, como las de un banco, por ejemplo, etcétera. Pero ya la regla, la que lleva la minucia, la que lleva la letra pequeña, el contenido y el espíritu de la norma. Vamos a ver qué es, dentro de saber qué es un reglamento, hay ejemplos de políticas, por ejemplo, como que la calidad es una prioridad para toda la empresa. Esa es la política en general, pero la regla específica sobre calidad, pues seguramente va a tocar los temas específicos. Si estamos en un sistema integrado de gestión de calidad, pues va a decir específicamente qué comportamientos, qué trabajos, qué acciones le dan valor agregado a la calidad del producto o servicio que la empresa produce, por ejemplo. Entonces, es la única manera como se sabe con la regla porque va a la minucia y porque la política es algo muy general. Otro ejemplo de política es que eh, toda persona que ejecute un trabajo en la organización tiene que hacerlo mediante procesos definidos. ¿Cuáles procesos? ¿Cuáles normas le rigen? ¿Dónde está la minucia? En el reglamento. En alguna parte está la minucia de lo que cada uno tiene que hacer. Se prohíbe a cualquier colaborador trabajar para la competencia y divulgar información confidencial. Esa es la política. Pero ¿dónde está la regla? En el reglamento interno de trabajo dice específicamente que sí,
por ejemplo, en la organización se manejan secretos industriales, etcétera, las personas tienen unas limitaciones de cuando salgan ir a trabajar con la competencia por un tiempo determinado. El uso de la credencial es obligatorio en las instalaciones, pero ya en la regla, en el reglamento es donde dice que se debe portar en lugar visible la credencial que lo identifica como trabajador de la organización. Vestir de manera apropiada es la política, pero la regla que dice que a la oficina vamos en traje formal o no sé, o no vamos en tenis ni en chanclas, ni etc. Y las reglas del negocio, pues una regla es un enunciado que establece una condición atómica. Y atómica es que no se puede partir, lo cual restringe algún aspecto del negocio. Se entiende que no se debe poder descomponer, o sea, ustedes saben que los átomos no se pueden descomponer, bueno, los grandes científicos y físicos modernos ya lo pueden descomponer, pero en general cuando se habla de que algo es atómico es que permanece como tal y no se puede ni descomponer ni ajustar. Las reglas yo no las puedo ajustar a mi conveniencia ni a mi circunstancia. La regla está ahí y hay que cumplirla. Pese a lo que pase, hay que cumplirla. Entonces, y no pueden depender de un documento para su cumplimiento ni de que exista una sanción si no la cumplo. Sencillamente la norma es atómica y debe estar ahí para cumplirse. Hay varios tipos de reglamentos, entonces está el reglamento interno de trabajo, que es el que pues establece y se escribe para todas las organizaciones. Están los reglamentos de áreas de producción, finanzas, cada una de ellas tiene sus propias normas, sus propias condiciones de trabajo escritas que les hacen tener un buen clima organizacional allá al interior de esa área porque están estipuladas las normas de juego. Mm, el del reglamento de seguridad y salud en el trabajo que lo establecen las normas y lo vamos a ver más adelante. Los reglamentos, por ejemplo, de entrada, de visitantes, de laboratorios, o sea, hay tantos reglamentos como personas en este planeta, pero básicamente pues nos interesan como gerencia de talento humano el interno de trabajo y el de seguridad y salud en el trabajo. Son para efectos de esta clase los más importantes. Obviamente no estoy diciendo que los otros no lo sean. Eh, ¿qué debe contener el reglamento de una empresa? El título, a quiénes se dirige, qué normas tienen enunciadas en orden prioritario y qué pasa para quienes no las cumplen. O sea, eso debe estar estrictamente aclarado ahí y lo dijimos en otras clases, porque si una norma no está escrita, no existe, o sea, no está, si no está prohibido, significa que está permitido. Si algo no está escrito en el reglamento interno de trabajo, yo no puedo ir a juzgar a ese empleado por una conducta que yo creo que era indebida, pero si no está escrito, no, si no está escrito en su contrato, si no está escrito en el reglamento interno de trabajo, no se la puedo hacer exigible. ¿Y quiénes están obligados a tener un reglamento interno de trabajo? Pues son los empleadores, si ocupan más de 5 empleados de carácter permanente, deben tener un reglamento interno. Los que ocupen más de 10, pero que sean empresas industriales, es decir, de transformación, que cogen materias primas y sufren un proceso de transformación. Más de 20 en empresas agrícolas, ganaderas o forestales. Y más de 10 en empresas mixtas. Puede ser mixta, ¿qué significa? Que puede ser que produce, que es industrial, porque procesa algún producto y a la vez lo comercia, es decir, tiene sus propios puntos de comercializar ese producto. Eso sería una empresa mixta que estaría obligada también a tener un reglamento interno de trabajo. Entonces, acá es importante que el reglamento interno de trabajo pues recoge las circunstancias y condiciones que definen el desarrollo de las labores que los trabajadores prestan en la compañía. Entonces, circunstancias y condiciones se deben tener en cuenta para el desarrollo de las labores que la gente hace. ¿Basado en qué? Y bueno, ayuda a sentar la relación laboral entre trabajador y empresa. Es lo que regula la relación laboral
es el reglamento interno de trabajo. Eh, ¿Y qué hace el reglamento interno de trabajo? ¿De dónde sale? Es un complemento del contrato de trabajo. Entonces, en el contrato de trabajo debe quedar escrito todas las normas, las condiciones de pago, de contratación, de derechos, de deberes que tiene el trabajador. Y en el reglamento interno de trabajo también va esto. ¿De dónde se toma la información del reglamento interno de trabajo? Del Código Sustantivo de Trabajo. ¿Y por qué se hace así? Porque el Código Sustantivo de Trabajo es la ley marco laboral en Colombia. ¿Qué significa que sea una ley marco? Es decir, que sobre esa ley están basadas todas las leyes que se saquen con relación a lo laboral. Entonces, eso es lo que lo hace así. Eh, esta parte es muy importante tenerla en cuenta porque en el contrato de trabajo no puede quedar nada escrito que esté por encima de los principios fundamentales contemplados en la Constitución. Entonces, puede que escribamos hasta misa en un contrato de trabajo o en un reglamento interno de trabajo, pero si hay algo que atenta contra alguno de los derechos fundamentales, ese contrato de trabajo o ese reglamento interno es inválido legalmente. Entonces, si es inválido legalmente, sobre ese yo no puedo exigir que la gente cumpla algo. Por eso esos reglamentos internos están inscritos ante el Ministerio de Trabajo. Y allá obviamente se supone que lo revisan y verifican que no estén violando ninguna ley marco o alguna ley mayor como la ley, la Constitución o las leyes marco que serían el Código Sustantivo. Entonces, importantísimo eso. Lo que buscan es mantener orden y clima de trabajo entre todos los integrantes de la entidad, marcan las pautas de convivencia. Ahí las normas siempre están hechas para protegernos y en el reglamento interno de trabajo pues no es una excepción. Es la forma como estamos todos protegidos, porque pues se prohíben las agresiones físicas de todo tipo y eso en cierta forma hace que se cree un ambiente seguro dentro de la organización. Se habla del respeto, se habla de las comunicaciones que se manejan dentro de la organización, las responsabilidades del personal y sus deberes. Recuerden que todos tenemos derechos, todos somos sujetos de derecho, pero somos sujetos de deberes. Entonces a veces se nos olvida que una cosa está vinculada con la otra. Pensamos que todos tenemos derecho a ser bien pagos, bien tratados, bien queridos, bien amados, pero que no tenemos deber de responder por nada. Y resulta que no. Resulta que todo derecho tiene un deber que va ahí adherido. Entonces, en el reglamento interno se debe aclarar las responsabilidades de los trabajadores, pero también los derechos a los que ellos pueden acudir cuando sea necesario. Entonces, ¿qué contiene? Pues está complementado, como lo dice acá, el Código Sustantivo de Trabajo y debe contener algunas cosas importantes que vamos a ver acá. No significa que sean las únicas, dije, son las más importantes y es, por ejemplo, las precisiones acerca de visitas personales o profesionales que puede recibir un empleado en su puesto de trabajo, por ejemplo. Las especificaciones acerca de las llamadas telefónicas y personales y la gestión de emergencias personales o familiares. Entonces, por ejemplo, hoy en día que se le dan teléfonos celulares a las personas para su trabajo, eh, hasta qué punto la persona puede llamar desde ahí, hacer sus llamadas personales, eso debe quedar escrito, aclarado totalmente, porque en caso de un mal uso del celular, si no estaba escrita la norma, pues yo como empresa no puedo decir nada. eh, sobre los permisos, las vacaciones y otros beneficios que pueda tener el empleado. Entonces, muy claro sobre los permisos, cuáles son las políticas, a cuántos permisos tiene derecho, en qué circunstancias tiene derecho a un permiso, qué soporta ese permiso. Y hago mucho énfasis en esto porque en algunas empresas hay empleados que tienen como
como 10 abuelitas y todas las matan en diferentes épocas y van al sepelio y piden permiso para la salud, para todo, y cuando uno se va a dar cuenta ni siquiera tenían abuelita. Entonces era solamente usando ese tema para usar tiempo que no le correspondía. Las causales de despidos y los motivos para despedir deben quedar muy claros en el reglamento interno de trabajo, qué puede motivar un despido y a qué indemnizaciones o a qué cosas tiene derecho o no tiene derecho ese empleado. Entonces, clarísimo, en la parte sanitaria, en la parte de presentación personal, tiene que tener eso muy claro, cómo queremos que la persona vaya vestida o presentada a su lugar de trabajo. Si no está escrito en ninguna parte, pues si alguien llega en short y o pantaloneta y tenis y camiseta a trabajar, pues no le puedo decir nada porque es que no está escrito en ninguna parte. O sea, cosas tan sencillas como la presentación personal debe estar aclarada dentro del reglamento interno de trabajo. Mm, las sanciones, cómo se va a sancionar, cuál es la forma proporcionada, equitativa y justa en que vamos a sancionar cuando alguien incurra en una falla y cómo la persona va a tener derecho al debido proceso, es decir, a la doble instancia, a ser escuchado, pese a la dificultad de la falta que haya cometido, a la gravedad. Igualmente, como lo dijimos en clases pasadas, la persona no pierde el derecho a ser escuchado. Ni siquiera el más grande, terrible persona que haya cometido crímenes muy graves eh, pierde el derecho a la libertad, a la comunicación, etcétera, pero no a ser escuchado. Entonces, obviamente en las empresas pues tampoco podemos privar del derecho de ser escuchado a alguien de la doble instancia. Entonces, es importante que eso esté claro en el contrato a fin de poderlo hacer exigible en algún momento. Y de las sanciones habíamos hablado la semana pasada y entonces es una acción, es una medida disciplinaria que se toma por parte de la empresa debido a que la persona contraviene una norma del reglamento interno de trabajo o del código sustantivo de trabajo o de la legislación vigente que aplica al objeto del trabajo. Es decir, yo solo puedo juzgar, disciplinar y sancionar de acuerdo con estos tres parámetros, con el código sustantivo de trabajo, con el reglamento interno de trabajo o con la legislación que esté vigente. Recuerden que la persona no puede decir, yo no conocía esa norma. Uno nunca puede alegar inocencia al violar la norma. O sea, yo no podía pasarme un semáforo en rojo y decir, no, es que yo no sabía que un semáforo en rojo es un delito. Resulta que está en el Código Nacional de Tránsito, así que yo debería haberlo sabido. Lo mismo todas las normas que están en el Código Sustantivo de Trabajo, nadie puede alegar que no las conoce. Ahí están y están al alcance de todos. Léalo. Entonces, lo que se busca pues también con estas sanciones es que haya sana convivencia, la reputación de la empresa y obviamente los derechos y deberes fundamentales de cada empleado. Entonces, siempre que se sancione a alguien por faltas cometidas dentro de la organización o por faltas que vayan en contra del reglamento interno de trabajo, debe ser porque se hizo en desarrollo de actividades propias del cargo. Ahí le aplicamos el reglamento interno de trabajo. No puede ser que salió con los amigos a parrandear o a jugar fútbol el sábado y el uno le dio una patada al otro y entonces eso tiene que ver con agresión personal. No, porque eso no tiene que ver con las actividades propias del cargo. Eso fue una cosa fuera del trabajo, sí fue algo entre compañeros, pero no tiene que ver con las funciones propias del cargo. Así que no lo puedo sancionar basado en el reglamento interno de trabajo. Es más, ni siquiera lo puedo sancionar porque estaba fuera de su trabajo en otra actividad. Entonces hay que tener en cuenta hasta dónde el alcance de las normas le permiten a uno como gerente de recursos humanos tomar sanciones basadas en qué. Y entonces,
dentro del desarrollo o en representación de la empresa en cualquier lugar donde ésta lo haya designado. Eso es importantísimo también, eso debe quedar claro. Si la empresa nos manda a representarla en alguna parte del país o del mundo, el comportamiento debe estar, que voy a tener allá en esa parte, debe estar descrito en el reglamento interno de trabajo. Es decir, eh, si la empresa ha dicho que, por ejemplo, mientras estemos representando la empresa fuera del país o de la ciudad, no se puede tomar licor, pues no se puede tomar licor, porque eso está claramente expreso. Y ahí sí está en las actividades propias de su cargo. Ahí sí, si viola la norma que prohíbe, por ejemplo, el consumo de alcohol mientras esté representando la empresa, ahí sí lo podemos sancionar porque es una actividad propia del cargo y porque estaba en representación de la empresa y está poniendo en peligro eh, el buen nombre y la reputación de la empresa. Ahí sí, entonces sí ven la diferencia, cuándo sancionar y cuándo no. Entonces, importante eso. Eh, siempre que también cuando se haga uso de símbolos y uniformes que representen a la empresa, pues debe observar un comportamiento adecuado. Es decir, si va con el uniforme en el bus y no puede estar peleando con todo el mundo porque todo el mundo lo va a identificar, no como Juan Pérez que peleó en el bus con alguien, sino como en la empresa tal que su funcionario iba en el bus y peleó. Entonces está poniendo en tela de juicio la reputación y la imagen de la organización. Entonces, importantísimo estos factores a tener en cuenta siempre que aplicamos disciplina dentro de las organizaciones. ¿Cómo? ¿En qué circunstancias? ¿Basado en qué? O sea, tenemos que hilar muy despacio antes de cortar porque podemos estar incurriendo en alguna falla que incluso traiga problemas muy graves a las organizaciones. ¿Y las sanciones, cómo son las sanciones? Dependen, por ejemplo, la suspensión del trabajo, pues no puede ser de 8 días la primera vez que lo sancionamos, pero tampoco de 2 meses si fue que reincidió. Eh, y importante tener en cuenta que cuando el trabajador es suspendido, pues debe ser sin interrupción, está suspendido. Entonces no puede ser que yo le diga, oiga, lo voy a sancionar 10 días, pero entonces tómese 5 ahorita y 5 en diciembre, que hay menos trabajo. No, la sanción tiene que ser en tiempo completo. Mientras esté el empleador sancionado, no le puedo pedir nada relacionado con el trabajo, porque nos arriesgamos a una demanda. Eh, entonces, es importante que quede escrito en el reglamento interno de trabajo cómo van a ser esas sanciones, cuánto tiempo, todo debe estar por escrito. No exigirles tareas mientras está sancionado. Entonces, dice que la sanción por incumplir con actividades fijadas en horas no laborales procede cuando esas horas son remuneradas. Entonces, si le estábamos pagando horas extras y dentro de esas horas extras cometió alguna falla, un error grave o alguna falta muy grave y toca sancionarlo, eso debió haber quedado claro que se le había pedido hacer un trabajo adicional que iba a ser remunerado, porque el trabajador puede irse a quejar al ministerio y decir, no, es que yo cometí la falta a las 6 de la tarde y mi horario de trabajo terminaba a las 5. Yo ya no estaba en horario de trabajo ni con ocasión de mi trabajo. Entonces, el argumento se puede ganar en la medida en que haya un soporte donde se diga que él iba a trabajar 2 horas extras ese día y que estaba autorizado por su jefe inmediato y por recursos humanos y por todo el mundo. Entonces, importantísimo eso. Hay otro tipo de sanciones que son las multas. Poco se usan hoy en día, pero existen y están contempladas en el Código Sustantivo. Y dice que suelen causarse por retraso o falta al trabajo sin excusa y que no pueden exceder a la quinta parte del salario de un día de trabajo.
de un día, o sea, no puede ser más, y su importe se consigna en una cuenta pues para cosas que la empresa los decida. Las multas se pueden descontar del salario del trabajador, obviamente con la autorización expresa y escrita del trabajador que autoriza que de su salario se le descuente esa multa. Si él no autoriza, no podemos tocar su salario. Eso es intocable. Mm, Entonces, el empleador puede descontar del sueldo el tiempo no trabajado que origina la multa y el monto de las multas está limitado, pero no la cantidad de ellas. O sea, yo sé cuánto lo puedo multar, pero cuántas veces sea necesario. Pero el análisis que hay que hacer aquí es, si a mí me tocas multar a un empleado muchas veces porque incurre muchas veces en falta, pues yo prefiero despedirlo y no estarlo multando, porque significa que en vez de ser un apoyo para la empresa, está siendo un problema. Entonces, en eso tenemos que saber que aunque cuando tengamos la libertad de multarlo N veces, yo no lo voy a multar N veces. Yo lo que voy a hacer es una o dos multas y siguiente reincidencia, hasta luego. Y obviamente con todos los soportes que están escritos ahí. Mm, Y pues hay otras sanciones como imponer, que el empleador puede imponer otro tipo de sanciones que no se hayan establecido en el contrato de trabajo, pero que estén, por ejemplo, en convenciones colectivas o en fallos arbitrales, que en alguna parte estén escritas y el trabajador las conozca. O sea, que el trabajador no pueda alegarnos ante una audiencia laboral que lo sancionamos por una norma no escrita. Mm, y para los procedimientos, pues ya lo dijimos la clase pasada, que antes de aplicar una sanción disciplinaria, lo que tenemos que hacer es escucharlo en descargos, obviamente con testigos que son sus compañeros de trabajo, que es gente que trabaja dentro de la organización. Si la sanción no cumple efecto, si nos saltamos este paso de escuchar a la persona. O sea, puede ser que le pusimos la sanción más pequeñita, etcétera, lo sancionamos un día. El trabajador puede ir y quejarse y decir, a mí no me escucharon, a mí no me dieron el derecho de la doble instancia, luego esa sanción de un día es inválida y perfectamente ganar el proceso. Entonces, eh, tener cuidado con eso. Y obviamente las sanciones disciplinarias pues no pueden ser penas corporales, no pueden ser nada de estas cosas. Y entonces aquí vamos a ver todo lo que tiene que ver con la salud ocupacional y la medicina en el trabajo. Muy importante porque eso tiene que ver con la calidad de vida y el estrés en el trabajo. Entonces, es hasta dónde podemos equilibrar de manera adecuada el trabajo y la vida de las personas sin afectar sus condiciones y sus circunstancias propias de vida. Entonces, pues la calidad de vida tiene que ver con crear, mantener y mejorar las condiciones de los trabajadores para que se favorezca su desarrollo social, personal, laboral y permitiendo que haya mayores niveles de participación e identificación con su trabajo, identidad. Entonces, ¿qué es la calidad de vida del trabajo? Crear el mejor ambiente laboral, crear las mejores condiciones de trabajo para que la persona se sienta trabajando en un buen ambiente laboral y de esa manera participe y actúe de manera más comprometida con su trabajo y con la empresa. Eso es lo que es calidad de vida. Y pues son también las acciones tendentes a crear condiciones favorables para el trabajador que pueden ser relevantes para su satisfacción, motivación, rendimiento laboral y que repercuten en la productividad de la entidad y en el ambiente laboral de la organización. Entonces, siempre habla de condiciones favorables del trabajador. Y eso gira en torno a dos ejes que son el clima y la cultura organizacional, de la cual ya hablamos en clases pasadas, que de acuerdo a cómo se encuentre ese clima, será más fácil para las personas poder adaptarse, poder
dar lo mejor de sí, comprometerse, sacar todo su potencial a favor de la empresa. Entonces, dentro de la calidad de vida, pues también está el estrés en el trabajo y de eso vamos a hablar más adelante, que eso se analiza en el riesgo psicosocial. Muy importante que se tengan en cuenta estos factores. Y el estrés, pues es un estado psíquico que se caracteriza por tensión nerviosa violenta, o sea, la persona eh, está explotando por algo, por alguna circunstancia que está viviendo y que es largamente mantenida, o sea, uno no es porque se estresó porque se le pasó el bus, sino porque por mucho tiempo estuvo sometido a ese mismo nivel de estrés y eso hace pues que en algún momento explote y eso previo al estrés pues está la ansiedad que ha generado esa situación y eso determina pues comportamientos y variables psicológicas y se clasifica pues en varias formas el estrés. Obviamente, no significa que mi trabajo me genera estrés, mi familia me genera estrés, mi cónyuge me genera estrés. No, lo que pasa es que sí hay estresores que son necesarios, es decir, hay un estrés que es positivo y es el que me motiva, el que me levanta cada día, el que me mueve, pero y uno en la vida sí necesita estresores. Lo que no necesita es vivir en modo estrés todo el tiempo, pero sí hay unas cosas pendientes de hacer, de modificar, de cambiar, de etcétera, que pueden generarle estrés, pero como les ratifico, no puede vivir en modo estrés todos los días. Hay un estrés psicológico que es el que se produce por estímulos emocionales o preceptuales, y también lo hablamos, que los prejuicios, o sea, la forma como vemos y enjuiciamos todo en la vida, tiene que ver con estos preconceptos, con estos preceptuales, y es el pre significa antes en latín, entonces es como que antes de que suceda el evento, yo lo tenemos en la cabeza como algo negativo, perverso, malo, o si vemos algo bueno, siempre estamos pensando, no, pero va a salir mal. Si pasó el bus, uy, no, el bus se va a varar, no va a llegar, no le va a rendir, hay trancón, etc. Ese preconcepto, ese precepto formado antes, genera muchísimo estrés psicológico todo el tiempo. Entonces, todo el tiempo se ven situaciones amenazantes para lo físico y lo moral en todo lo que se hace. Entonces, en la empresa, cuando dicen alguna cosa, el que piensa así de manera preceptual, siempre está diciendo, no, nos van a echar, la empresa se va a quebrar, no se va a vender. Siempre está buscando como el preconcepto, el prejuicio que tiene y eso le genera un estrés impresionante. Entonces la persona no duerme, no come, no vive porque siempre está pensando como en el mal que viene asociado al evento que está sucediendo. El estrés social pues tiene que ver con restricciones culturales, con cambios de valores, con las migraciones, por ejemplo, el tener uno que dejar su país, su ciudad o abandonar sus cosas por un desplazamiento interno o externo, pues genera un estrés social muy grande, una predisposición hacia las relaciones interpersonales, una predisposición hacia muchas cosas que suceden a su alrededor. El estrés económico pues tiene que ver con las restricciones económicas, con quedarse sin empleo, con que el dinero no alcanza, con todo lo relacionado con el dinero, el manejo que se hace, también genera un estrés. El estrés fisiológico pues está producido por agresiones químicas como bacterias o virus y lo vimos con la pandemia. No estábamos preparados y no teníamos ni remota idea de que un virus, algo tan pequeño, podría llegar y paralizar el mundo, por ejemplo, y cambiarnos hábitos de vida, cambiarnos formas de ver las cosas, pero ni siquiera por chance se nos ocurrió. Y el estrés psicosocial, que es el que vamos a ver más adelante, tiene que ver con el grado que se ha percibido por una persona o la vulnerabilidad de la persona. Cada persona es diferente y percibe los eventos que suceden de diferente manera y se adapta de diferente manera al mismo evento. Entonces,
Y pasó, por ejemplo, pasa en lo físico, con la pandemia. A todos les dio el virus diferente. No había dos personas que tuvieran los mismos síntomas, las mismas cosas. Lo mismo pasa con los eventos psíquicos y sociales y de estrés. Cada persona lo asume de diferente manera. Entonces no hay una manera de como cortar a todo el mundo con la misma tijera y decir, pues que a mí no me dio nada, yo me pasó lo mismo y yo lo saqué adelante. No, cada persona tiene un índice de susceptibilidad diferente. Eh, Cuando el estrés es breve, eh, vale la pena que suceda y que hayan factores estresores que nos motiven, como les digo, a hacer cada día todas las cosas. El asunto cuando es, cuando vivimos en modo estrés, cuando vivimos en modo prolongado y ya no tenemos control de las situaciones, de las emociones, de todo, pues el cuerpo no descansa, porque si el cuerpo siempre está en modo estrés, entonces está en modo insomnio, en modo bravo, en modo triste. Cuando hay descanso para que se acomoden todas las emociones nuevamente, en ningún momento. Y eso provoca desequilibrios en el organismo total. Eh, Dentro de la calidad de vida y el estrés en el trabajo, pues hay algunos factores que afectan a los individuos más que a otros, y es la personalidad básica, por ejemplo, lo dijimos ya también, y tiene que ver con la forma como la persona asume y maneja las diferentes situaciones a las que se ve enfrentada. Entonces, pongo un ejemplo, cuando va a haber una reestructuración en una empresa y van a sacar mucha gente, está el que se estresa hasta los tuétanos y llora y se desespera y todos los días está agobiado, y está el que se queda callado, no dice nada, espera a ver qué va a pasar y la toma más suave, como dicen en algunas partes del país. Entonces, y la salud general, física y mental de cada uno es importante como desde el ámbito de recursos humanos, de talento humano, conocer muy bien las circunstancias mentales y físicas que una persona tiene, para saber la forma como va a asimilar y a reaccionar a un evento determinado. Y en esto de la salud mental y física, pues vienen, y lo vamos a ver más adelante, que son las pruebas de exámenes que te tiene que hacer permanentemente para evaluar el grado de salud física que tiene la persona, el grado de adaptación que tiene hacia los diferentes eventos, etcétera. El ambiente, las condiciones de vida, las situaciones económicas, el estrés diario en el trabajo y en el hogar. En esto de las condiciones de vida, es importante aclarar algo, y es que el origen de nosotros no nos determina como personas para nada, pero sí determina algunos rasgos comportamentales. Entonces es muy importante conocer las circunstancias en las que fueron creadas las personas. Por eso siempre en todas las clases hacemos énfasis en conocer muy bien a los empleados, la situación económica en la que viven, el estrato socioeconómico, la ubicación geográfica, el estrés diario que se vive en su casa, en su trabajo. Todas estas condiciones determinan comportamientos y determinan que la persona se afecte más o menos de acuerdo al tipo de persona. El grado de madurez, de conocimiento y de experiencia previa que las personas tengan influye muchísimo, y es muy cierto que a medida que pasan los años, cada vez hay cosas que nos afectan menos. Lo que a los 15 años nos hacía llorar, a los 40 ya no nos mueve el piso. Entonces, porque ya hay otras cosas más importantes, porque ya hemos vivido y tenemos otras experiencias, así que ya los intereses cambiaron. La disponibilidad del apoyo de otras personas, tener siempre gente cerca es muy importante. Por eso con el tema del retorno a la actividad normal, se está diciendo que es muy importante que se haga cuanto antes, porque el aislamiento ha perjudicado muchísimo, no solamente a los niños y jóvenes universitarios y colegios y jardines, sino también a todas las personas que por alguna razón están prácticamente aisladas. Entonces, no sentir la interacción personal, no sentir el apoyo de alguien, está afectando mucho más que la misma pandemia, por ejemplo.
Iniciar y mantener relaciones satisfactorias con otras personas siempre es muy importante porque claro que genera estrés psicosocial, las pérdidas de seres queridos, las rupturas amorosas, emocionales. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se rompen y se pierden todas esas expectativas formadas, preparadas con anticipación y ante una ruptura pues se rompe todo ese panorama de expectativas y eso genera estrés emocional, psicosocial. Percibir la vida de una manera ajustada a la realidad. Entonces está el que es muy realista, muy aterrizado y el que es muy idealista. Y los dos no son malos, son dos maneras de ver la vida. Entonces el realista, aunque sucedan las cosas, es más aterrizado, está más con los pies en la tierra. Y el que es idealista le da más duro porque había soñado otro panorama, vislumbraba otro mundo, así que seguramente le va a costar más trabajo. Y trabajar de un modo productivo, entonces genera mucho estrés psicosocial, claro, el índice de trabajo, las horas trabajadas, los resultados obtenidos, el nivel de satisfacción con su puesto, con su empresa, con su ingreso, todo eso son factores que generan riesgo psicosocial. Adaptarse al medio o cambiarlo de suerte que conduzca al bienestar personal. Hay gente que siempre está insatisfecha con el ambiente donde vive, con la circunstancia que vive y quisiera cambiarlo y como no lo puede cambiar, entonces vive en continuo estrés. Entonces la respuesta es adáptese y sea flexible a lo que está viviendo o cambies, porque no puede vivir en modo queriendo cambiar todo y no poderlo hacer y generando un nivel de estrés tanto para él como para quienes le rodean. Y las diferencias culturales o individuales, pues sí también generan mucho estrés psicosocial. Nos pasa mucho a los del interior del país, somos muy calmados, muy callados, muy quietos y seguramente si vamos a una zona del país a trabajar donde hay mucha música, mucho movimiento, pues al principio seguramente nos va a generar un estrés emocional espantoso porque no estamos acostumbrados al ruido, a la música a todo volumen, a la gente que habla duro, que no estoy diciendo que sean malos, son otras formas de ver las cosas, de actuar y obviamente hará que esa diferencia cultural genere algún tipo de estrés importante. Mm, Y viene acá todo el tema de la salud ocupacional y hablando de la higiene laboral, de la seguridad y la salud en el trabajo. Entonces, la higiene y la seguridad pues son dos actividades muy importantes, pero que están muy relacionadas, porque lo que hacen es garantizar que hayan condiciones personales y materiales capaces de mantener cierto nivel de salud de los empleados. Entonces, ¿qué se busca con la seguridad y la higiene laboral? eh, Preservar la salud y la vida de los empleados. ¿Y por qué digo preservar? Porque la vida y la salud pueden estar en riesgo si no se ha hecho un estudio adecuado de las circunstancias y las condiciones físicas, biológicas, químicas, psicosociales, etcétera, que rodean el entorno del trabajador. Y puede que en algún momento la vida de la persona esté en riesgo y ni siquiera nos hayamos dado cuenta. Entonces, y la higiene laboral, pues tiene que ver con todas las normas y procedimientos que pretenden proteger la integridad física y mental del trabajador. Y aquí cuando hablamos de mental es cuando interviene la parte psicosocial que se debe analizar. Y lo que hace es protegerlo de los riesgos de la salud inherentes a las tareas del puesto y al ambiente físico donde las desarrolla. Importante, inherentes a las tareas del puesto y al ambiente donde las desarrolla. En eso consiste, en eso se enfoca todo el desarrollo de higiene laboral y de seguridad laboral, que esas tareas tengan que ver con labores inherentes a su empleo y al sitio donde se hace. O sea, yo no le puedo hacer a una persona higiene laboral para su casa. Ese no es su sitio de trabajo, ese es su casa, es descanso. Él verá cómo mantiene su casa y a qué se expone si no la cuida o si no cuida los riesgos que puedan haber. Y también es ofrecer un ambiente laboral seguro, pues es importante porque es bajar el número de accidentes relacionados con el trabajo. De hecho, deberían haber
cero accidentes y accidentes individuales. Los accidentes son muy costosos para las organizaciones, pero en términos de tiempo, de dinero, de buen nombre, etcétera. Entonces, siempre lo que se busca con la higiene y la seguridad laboral es evitar que hayan todos esos accidentes. Y en la higiene laboral, pues gira en torno al diagnóstico y la prevención de males ocupacionales a partir de estudio y control de variables, que es el ser humano y el ambiente laboral. Y aquí cuando dice el ser humano, es que es la persona comprometida con su salud y su vida, porque la empresa puede tener todo señalizado, puede tener identificados los riesgos, puede tener identificados los peligros, todo lo que pueda pasar al interior, puede tener todas las condiciones seguras, pero si el ser humano como tal no se compromete tanto con su salud como con la cuidar a la empresa de accidentes y todo y comete actos inseguros, pues él es el que está ocasionando el problema. Y sucede con alguna frecuencia que los accidentes ocurren, no porque la empresa no haya tomado las medidas correctivas antes, sino porque las personas no están tan comprometidas con su salud y su... Hay algunas normas que han ido saliendo con respecto a toda la parte de la seguridad y la salud en el trabajo a través de toda la vida en el país. Y entonces empezaron con el 1951 que salió el Código Sustantivo, el Código Sustantivo de Trabajo, que lo que hizo fue regular todas las relaciones laborales. Entonces, como ven, este código es viejo ya, tiene ya más de 60 años, entonces, como 70 incluso. Entonces, de allá provienen esas normas. Luego, en el 79 aparecen normas con la resolución 2400, donde establecían disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo, pero esto por muchos años no se cumplió. Vamos a ver cómo después, en el año 86, surge la resolución 2013 y eso lo que reglamentaba era la organización y funcionamiento de los comités de medicina, higiene y seguridad industrial en los labores de trabajo. Eran los famosos comités paritarios de salud ocupacional, que creo que ya ninguno de ustedes lo conoció, yo sí conocí esos comités. Eso lo regulaba esa resolución, la resolución 2013. Luego surge en 1990 la resolución 1792 que adoptaba valores límites permisibles para la exposición ocupacional al ruido. Entonces establecieron cuántos decibeles podía escuchar una persona sin que se viera afectado su nivel auditivo, y de superar esos decibeles diarios de exposición prolongada debería usar tampones y descansar cada determinado tiempo a fin de preservar su salud auditiva, por ejemplo. Mm, Eso pasó en el 90, en el 94 apareció el decreto ley 1295, por el cual se determinaba la organización y administración del sistema de riesgos profesionales. Entonces, como ustedes ven, desde el 94 se está hablando de esta parte. Y ahí se establecían cómo crear los COPASO, los comités paritarios de salud ocupacional. Ahí ya existían o los vigías en empresas pequeñas, etcétera. Todo eso ya estaba regulado desde esa época. Luego, en el 2008, perdón, en el 2007 aparece la resolución 1401 y se reglamentaba la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Entonces, quién los tenía que investigar, cómo se hacían, cuáles eran los plazos, los límites. Luego también en el 2007 aparece la resolución 2346 que rige la puesta en práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de historias clínicas ocupacionales. Entonces, desde ese año es que se viene hablando que se tiene que crear por cada empleado un archivo que contenga su historia médica ocupacional. Entonces allá se archivan todos los exámenes ocupacionales que se hacen cada 3 meses o cada cuando lo determine la empresa.
todos los accidentes e incidentes de trabajo que el trabajador haya tenido, la entrega de los elementos de protección personal, todo lo que tenga que ver con salud ocupacional lo guardamos en ese archivo y eso lo reglamentó esa parte. Mm, También, bueno, en el 2008 aparece la resolución 2646 y lo que hacía era identificar, evaluar, prevenir, intervenir la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Entonces ahí es cuando se empieza a hablar de riesgo psicosocial en Colombia. Entonces desde el 2008 y estamos en el 2021. Es decir, hace 12 años se está hablando de riesgo psicosocial aquí en el país. También aparecen después, como en el 2019, bueno, en el 2012 aparece la resolución 1409 que establece el reglamento de seguridad y protección contra caídas de trabajo en alturas. Entonces es también cuando establecen las certificaciones de trabajo en alturas, a partir de cuándo se trabaja en alturas, de a partir de 1,5 metros estamos trabajando en alturas, quién puede trabajar en alturas, qué requisitos, como una entrevista, como un acompañamiento, como todos unos elementos de protección personal establecidos para que alguien pueda trabajar en alturas. Todo esto se estableció en esa resolución, la 1409 del 2012. Mm, En el 2015 también aparece el decreto 1072, que es el que regula toda la parte del sector trabajo, toda la parte de seguridad y salud en el trabajo, y estableció incluso los estándares para que se certificaran las empresas con el sistema de seguridad y salud en el trabajo en el 2015. Y luego en el 2019, bueno, se habían establecido incluso unos límites eh, para que todas las empresas se certificaran en seguridad y salud en el trabajo. Casi ninguna empresa lo pudo hacer, muy pocas, porque los estándares eran muy altos, era una exigencia muy alta y todo el mundo se quejó y no lo pudieron hacer. Así que en el año 2019 salió la resolución 312 y lo que hizo fue establecer todos los estándares mínimos para la certificación y la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esta resolución lo que hizo fue decir que de acuerdo al número de trabajadores y al nivel de riesgo que cada organización, que cada empresa tenía, le estableció unos estándares mínimos para poder implementar el sistema. Y así es como se ha venido haciendo y es como la última que salió con respecto a este tema. En este tema del sistema de seguridad y salud en el trabajo, pues aquí se habla de que el patrón está obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza del negocio, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones del establecimiento y a tomar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de máquinas, instrumentos, materiales y a organizar de tal manera que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores. O sea, es el patrón quien debe propender porque todas las condiciones dentro de la empresa, dentro del local, dentro de las instalaciones, sean las adecuadas, tenga la iluminación, la señalización, todo esté tan manejado que, por ejemplo, también se cuide mujeres embarazadas y lo único que busca, pues finalmente es cuidar la salud y la vida de los trabajadores. O sea, importantísimo, no es solo producir y producir y producir, sino que la salud y la vida de las personas importa. Mm, Por eso es que la afiliación a los sistemas de seguridad social en el país se entiende que se efectúan al día siguiente de aquel en que el formulario sea recibido por la entidad administradora. Por eso es que el día anterior a que una persona empieza funciones, uno lo tiene que afiliar a la seguridad social. De tal manera que si ocurre algún evento, el mismo día que ingresó ya está cubierto para evitar justamente que algo suceda. ¿Quién debe implementar los sistemas de seguridad y salud en el trabajo? Todas las empresas, los empleadores públicos y privados, los contratantes de personalidad bajo la modalidad de contrato civil,
Y eso, el contrato civil tiene que ver con el contrato de prestación de servicios, que no, como lo dijimos aquí en clase, no lo nombramos porque era un contrato civil, no es un contrato laboral, pero aún así, teniendo personas contratadas mediante esta modalidad, tiene que tener implementado el sistema de gestión y salud en el trabajo. Las empresas, los contratos comerciales, administrativos, mm, las organizaciones de economía solidaria, o sea, todas las cooperativas, las empresas de servicios temporales, eh, y tiene cobertura sobre trabajadores, dependientes, contratistas, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, es decir, sobre todo personal que trabaja en las instalaciones de la empresa. Entonces, no es que, por ejemplo, es que la parte de aseo y servicios generales me la provee listo. O sea, a ellos no les toca. Mentiras, ellos están dentro de sus instalaciones y usted como empresario responsable solidario de esas personas que están trabajando en misión dentro de su empresa y a ellas están cubiertas por el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Los contratistas, que es que vino un contratista y solo está haciendo un trabajo y se va, no importa, él también está cubierto con el sistema. Y pues no hay un límite de empleados para tener el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Con un solo empleado también se debe tener. La clasificación de las cotizaciones, pues hay 5 riesgos que se establecieron ya para manejar quién está dentro de cada riesgo. Entonces el riesgo uno, que es el más básico, pues están las actividades comerciales, de oficina, empresas dedicadas a la belleza, como los salones de belleza, los artistas, eso. En el 2 están las que son riesgo bajo, las compañías que realizan procesos manufactureros como la fabricación de tejidos, de textiles, algunas labores agrícolas. En el riesgo 3 están las empresas que fabrican, que hacen procesos manufactureros de alimentos, de alcoholes, de agujas, de automotores, de cuero y las dedicadas a la producción de tabaco y al plástico. En el riesgo 4, que es un riesgo alto, están todos los procesos manufactureros como aceites, cervezas, vidrios, el transporte aéreo, el transporte terrestre es un riesgo 4, la producción de caña de azúcar, el papel, el cartón. Y en el riesgo quinto, que es el riesgo máximo, pues están todas las actividades extractivas como las minerías, el petróleo, la construcción, por ejemplo, las areneras, el manejo de explosivos conforman el riesgo 5. Y de acuerdo al riesgo, pues hay unos porcentajes establecidos por la ley que se deben pagar. Estos se usan para pagar cada mes al sistema de seguridad y salud, al sistema general de seguridad y salud. Y entonces hay que aclarar que esto solamente lo paga el empleador sin descontar nada de su trabajador. Entonces, la primera vez que una empresa ingresa al sistema de seguridad y salud en el trabajo, cotiza por el valor correspondiente al valor inicial de la clase de riesgo que le corresponde, luego se ajusta. Los empleadores son responsables del pago de las cotizaciones y deben consignarlas dentro de los primeros 10 días, eso es la norma. Y siempre se hace sobre el ingreso base de cotización, al igual que se hace para pagar pensiones y para pagar salud, sobre el ingreso base de cotización. Y para las personas que tienen contratos de prestación de servicios, pues se hace sobre el 40% del valor del contrato. También este sistema, y esta definición la voy a leer porque es tal como está en todas partes, y dice que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es un proceso lógico y por etapas. Lógico significa que lleva una secuencia y por etapas es que va paso a paso, basado en la mejora continua. Siempre estamos basados en la mejora continua. Incluye política, organización, planificación, aplicación, evaluación, auditoría y acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos. O sea, ¿qué se hace con los riesgos? Los riesgos no se pueden eliminar y como ustedes lo ven en la definición, no dice eliminación de riesgos.
Dice que uno se anticipa a los riesgos, los reconoce, los evalúa y los controla, pero no los elimina. Están ahí inherentes a la actividad de todas las empresas y solamente que lo que se hace es evitar que afecte la salud en los espacios laborales. ¿Qué ventajas tiene el sistema de seguridad y salud en el trabajo? Pues mejora el bienestar y la calidad de vida laboral total, porque si hay un ambiente seguro de trabajo, yo me siento bien, pues yo sé que no corro riesgos dentro de la empresa, así que yo estoy trabajando de manera más cómoda y tranquila. Se reducen las tasas de accidentalidad y mortalidad por accidentes de trabajo y se aumenta la productividad, totalmente cierto. En lo posible deben haber cero accidentes de trabajo, que de pronto haya incidentes, o sea, cosas muy pequeñas, pero no accidentes. Y se vela por el cumplimiento de las normas, requisitos y procedimientos que son de obligatorio cumplimiento para las empresas y contratantes en riesgos laborales. Eh, También el sistema de seguridad y salud en el trabajo estableció los COPAS. Antes hablábamos de COPASO, ahora hablamos de COPAS, que es Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, y que busca la promoción y vigilancia de las normas de seguridad y salud en el trabajo, y es un canal de comunicación entre funcionarios y el empleador. El COPAS realiza actividades de promoción de la salud y prevención de accidentes y enfermedades laborales. ¿Quiénes están obligados a tener un COPAS? Todas las empresas e instituciones públicas o privadas que tengan en su servicio 10 o más trabajadores están obligadas a tener un COPAS. Eh, si el negocio tiene menos de 10 empleados, se debe nombrar un vigía, una figura que tiene como función participar en las actividades de promoción, divulgación e información sobre seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿quiénes tienen un compás? Quien tenga más de 10 trabajadores. ¿Quiénes tienen un vigía? Quienes tengan menos de 10. También, ¿qué estructura tiene el sistema de salud en el trabajo? Esta estructura tiene mucho que ver con los sistemas integrados de gestión de la calidad, porque este sistema, cuando lo diseñaron, se basaron en los procesos para implementar un sistema integrado de gestión. Por eso tiene una justificación, un alcance, unos objetivos, unas responsabilidades, la duración del programa, las actividades del programa, el cronograma de actividades y los indicadores y las metas. Es decir, todos los mismos pasos que tiene un sistema integrado de gestión los tiene el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y hay toda empresa debe contar con los siguientes programas del sistema, que es capacitación en seguridad y salud en el trabajo, eso lo tiene el artículo 1072. Intervención del riesgo psicosocial, lo vimos que es la resolución 2646. El programa de auditoría, que también está en el decreto 1072, casi todo está en ese decreto. Programas de promoción y prevención también, y mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones y equipos también está en el decreto 1072. O sea, el decreto que es del 2015 es el decreto marco de la seguridad y salud en el trabajo. En esto hay otros programas, o sea, no solo nos preocupamos por evaluar los riesgos, evitarlos, señalizar, capacitar sobre todo lo relacionado con riesgos laborales, con enfermedades profesionales, con accidentes de trabajo, sino que también hay otros temas en los que se debe capacitar a fin de mantener al personal saludable y forma parte del sistema integrado de gestión, el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Entonces, como por ejemplo trabajar toda la parte de elementos de protección personal, y en esto tenemos que ser muy exigentes, y es que a la persona se le entregan los elementos de protección personal y no se le permite bajo ninguna razón que trabaje sin ellos. Si encontramos que está trabajando sin esos elementos, debemos tomar las medidas pertinentes, es decir, hacerle firmar que no está usando los elementos. En caso de que suceda algo, él asume las consecuencias. Importante eso, importante fomentar los estilos de vida saludable, es decir, capacitar
en cuanto a hacer ejercicio, a alimentarse bien, a tener hábitos de sueño, de descanso, relaciones interpersonales, es decir, en salir, encontrarse. Todo esto son buenos hábitos de vida que mantienen a las personas saludables y hacen que eso repercuta en una mejor ejecución de su trabajo al interior de las empresas. O sea, si una persona sana, que hace ejercicio, que se alimenta bien, llega a trabajar, seguramente llega con mejor vigor que alguien que no cumple con todas esas cosas. Eh, También hay otro tema y es fomentar la prevención de patologías comunes. Toda la parte que tiene que ver con alimentación saludable, pues evitan problemas como los indicadores de colesterol, de todo eso en sangre. Mm, para evitar también factores de riesgo cardiovascular, es muy importante también que se manejen estos temas porque pues así evitamos que hayan accidentes cardiovasculares, por ejemplo, al interior de una empresa, solo porque alguien no generó los cuidados adecuados. También se trabaja el tema del impacto visual, de la salud visual de las personas, porque el estar expuesto a tantas pantallas que generan tanta radiación va deteriorando de manera muy rápida la salud visual de las personas. Así que se hace necesario hacer control también de esta parte, detectar de manera precoz y con exámenes el cáncer de próstata, el cáncer de cuello uterino, eh, hacer seguimiento a los programas nutricionales, es decir, saber cómo la gente se está alimentando. Todos creemos alimentarnos bien y resulta que parece ser que ninguno sabemos alimentarnos bien y prepararse para emergencias. Entonces se crean las brigadas de emergencia al interior de las empresas, donde se capacita a los brigadistas muy bien en temas de primeros auxilios, en temas de apagar incendios, de inundaciones, de tantas cosas que pueden suceder al interior de una empresa y que para eso se requiere personal preparado. Como ven, estos son otros temas que tienen que ver también con seguridad y salud en el trabajo, pero que lo que hacen es complementar todo el tema del sistema de seguridad y salud. O sea, no solo nos enfocamos en los riesgos laborales que evitan accidentes y enfermedades laborales, sino que vamos más allá y vemos todo el entorno familiar y personal de los trabajadores a fin de prevenir enfermedades y lesiones que puedan dañar y afectar eh, el desempeño dentro de las organizaciones. También para quienes aplica, ya dijimos, para quienes aplica el sistema de seguridad en el trabajo, para todas las personas que están dentro de la organización, incluso a los militares no uniformados, o sea, a las personas que trabajan en la policía pero que no tienen uniforme de personal civil, las empresas de servicios temporales, las cooperativas, trabajadores en misión, todos tenemos que estar trabajando en este tema. Y vamos a trabajar, como lo dije, en el riesgo psicosocial y es porque es al que menos atención se le pone y el que genera mayores daños al interior de las organizaciones. Entonces la gente dice, no, aquí se le pone atención al riesgo físico, químico, biológico, de aire, de no sé qué más, pero al riesgo psicosocial no, eso no es importante. Resulta que es el más importante. Entonces, vamos a ver cómo afecta la relación interpersonal al interior de una organización el hecho de que a veces descuidemos esta parte. Entonces, puede producir resultados fisiológicos, psicológicos, sociales negativos, como el agotamiento o el estrés o la depresión cuando no se trabaja toda la parte de riesgo psicosocial, cuando no se diseña, cuando no se organiza. Esto puede traer unas consecuencias muy complicadas al interior de las organizaciones. Y vamos a ver qué genera riesgo psicosocial. Por ejemplo, las cargas de trabajo excesivas, es importante ponerle cuidado a eso, a cómo están descritos los puestos de trabajo, y eso es una tarea de recursos humanos también, como todas las que hemos visto a lo largo de las clases. Esta también es de ponerle mucho cuidado, porque puede ser que un cargo esté sobredimensionado o subdimensionado y la persona
es una carga demasiado alta de trabajo y la persona todo el tiempo está tratando de saltar la vara altísima que le pusieron y no alcanza. Y eso le genera un riesgo impresionante, una sensación de ineptitud, de incapacidad, de que no puede responder, o puede ser que también la persona no tenga la preparación adecuada, no tenga la capacidad y por error fue puesta en un puesto donde no tenía las competencias necesarias y también le genera un estrés muy grande tratar de ponerse a la altura de ese puesto cuando no tenía todas las habilidades necesarias. Las exigencias contradictorias y la falta de claridad en las funciones del puesto, importante, ya lo dijimos que las descripciones del puesto, entonces a veces hay ambigüedades cuando se describe un puesto, es decir, hay como dos, como que haga esto, pero mejor no lo haga y la persona lo hago, pero si lo hago me regañan, pero si no lo hago también. Eso genera estrés, el no tener claridad en las condiciones de su trabajo, le genera muchísimo estrés a las personas. La falta de participación en la toma de decisiones que afectan al trabajador y la falta de influencia en el modo en que se lleva a cabo el trabajo. Entonces la persona a veces dice, pero es que a mí nunca me escuchan y yo soy el que se estrella a diario con la situación, pero a mí nadie me escucha que la máquina necesita mantenimiento o que es una persona muy complicada, un cliente muy difícil y nadie me escucha. Entonces, eso genera también un riesgo psicosocial alto de estrés, de ansiedad, de ineptitud, de baja autoestima, etcétera. La gestión deficiente de los cambios organizativos, la inseguridad en el trabajo, por ejemplo, cuando se generan condiciones de inestabilidad laboral al interior de las organizaciones, porque se va a sacar gente, porque se va a reorganizar, pues ese estrés, esa ansiedad se vuelve un riesgo psicosocial muy alto. La comunicación ineficaz, la falta de apoyo por parte de la dirección de los compañeros, y aquí vemos una consecuencia de la mala comunicación y también la falta de apoyo y solidaridad por parte de la gente que le rodea en la organización, pues también genera riesgo psicosocial. Y el acoso psicológico, sexual o la violencia ejercida por terceros, pues claro que sí genera también riesgo alto. Entonces, el estar sometido a, como lo dijimos hace rato, no es que tener algún grado de estrés sea dañoso ni sea malo, es muy importante tener estresores en nuestra vida. Lo que no podemos es vivir en modo estrés todo el tiempo, pero cuando esto se vuelve un estrés prolongado, pues eso afecta a la salud física y genera enfermedades cardiovasculares y problemas musculoesqueléticos. Entonces, es la gente que sufre un infarto o un derrame o un aneurisma, etcétera. O el que se queda tieso en su puesto de trabajo, el que le duele todo, el que la nuca no le responde y al no responderle entonces le duele la cabeza, etcétera. Entonces, este tipo de problemas puede llegar a ser muy grave si la exposición es prolongada y severa a los niveles de estrés. Entonces, vale la pena que se le ponga cuidado. Ahora que nos ha tocado trabajar en la casa, es muy importante ponerle cuidado a ciertas normas como gerentes de talento humano. No podemos desconocer que si una persona está en la casa, no significa que es que está disponible 24 horas. No significa que no, se acabó la jornada laboral y que está disponible todo el tiempo. No, él sigue teniendo los mismos derechos laborales, su jornada de 48 horas laborales semanales y máximo 2 horas de trabajo diario suplementario, pero tiene un horario de trabajo. No significa que, como les digo, se perdió toda su jornada laboral y que ahora está todo el tiempo disponible. Esta persona tiene derecho a desconectarse laboral y digitalmente, o sea, no más, o sea, no le podemos seguir mandando emails, WhatsApp a las 10 de la noche, a la 1 de la mañana, a las 5 de la mañana y nos los tiene que responder. No, esa persona tiene derecho a la privacidad, al descanso, a todos estos factores. Mm,
No se pueden establecer sobrecargas adicionales por fuera de la cotidianidad del servicio, salvo cuando sea una excepción muy poderosa, pues mejor dicho, que se muere el planeta si no se hace, entonces ahí acudimos a la persona, de otra forma no. Hacer que la persona haga sus pausas activas, que tenga descanso, que practique el autocuidado, que promover que cada 2 horas se levante de su silla, camine, salga al sol, etcétera. 10 minutos, 15 minutos cada 2 horas es la pausa activa a la que tiene derecho. Tiene derecho a su hora de almuerzo y no como en la foto que está con el juguete del niño, pero a la vez está almorzando en el computador, pero a la vez no, eso no es un descanso, eso no es un almuerzo. Mm, y distribuir las horas de trabajo en 2 secciones con un intermedio de descanso. Eso son tareas de recursos humanos, sobre todo en este tiempo que las condiciones laborales cambiaron del trabajo de la oficina a la casa. Y es importante que se armonice la vida familiar con la vida laboral, se mantenga el equilibrio perfecto. No podemos acabar con la vida personal y familiar de las personas porque tocó llevarlos a trabajar a la casa y todo el tiempo los queremos tener ocupados. Bueno, ¿y a qué horas son familia? ¿A qué horas son esposos? ¿A qué horas son papás? ¿A qué horas comparten sus alimentos? ¿A qué horas hablan? Si todo el tiempo los queremos tener ocupados. El empleador no podrá asignar cargas de trabajo diferentes a las que correspondan dentro de la jornada de trabajo, ya lo habíamos dicho. Respetar los días de trabajo pactados y no pedir cosas el fin de semana o los días de descanso, respetar esas cosas. Los correos electrónicos y los mensajes de WhatsApp deben ser atendidos por el trabajador prioritariamente durante la jornada de trabajo, pero no le podemos seguir mandando informes y chat y reuniones cuando ya haya terminado la jornada. Y establecer estrategias de promoción y respeto del descanso y entretenimiento de los trabajadores. La comorbilidad, que es un tema muy vigente hoy en día, las comorbilidades son enfermedades de base. Es decir, y eso se usó mucho este tema en tiempos de pandemia porque eso hacía que las personas que tuvieran algún tipo de comorbilidad fueran más susceptibles a los ataques del COVID y algunos incluso fuera la razón de que fallecieran, el hecho de que estaban expuestos a alguna enfermedad de base. Entonces, es muy importante que como gerentes de recursos humanos tengamos todo un censo actualizado acerca de qué comorbilidades existen dentro del personal de la empresa y que los hace más vulnerables no solamente al COVID, sino a otros factores de enfermedad. Importantísimo respetar las incapacidades, o sea, las incapacidades son sagradas, no se tocan, y las incapacidades suspenden las vacaciones, suspenden las licencias, todo, una incapacidad para todo. No es que la persona está en vacaciones y se lesionó un pie en la playa o, no, pero estaba en vacaciones, pues que con las vacaciones empate su incapacidad. No, señor, la incapacidad se respeta. Una vez que termine la incapacidad, él retoma sus vacaciones, pero no, una no sustituye la otra. Entonces, importante, o si no, a veces dice la gente, ay, no, es que se lesionó un pie jugando fútbol el sábado, pero él puede pensar, y ahí dice la casa que nos mande el informe, que nos haga no sé qué, que nos mande aquello. No, él puede pensar, pero él necesita descansar y la ley se lo permite, así que no tocamos las incapacidades porque eso genera riesgos psicosociales. O sea, la persona dice, bueno, yo no tengo vida, yo todo ese tiempo se me va trabajando, incluso cuando estoy enfermo. Eh, Establecer medidas especiales de protección de trabajadores y estudiantes, sobre todo estudiantes y docentes, eh, que por comorbilidades o situaciones que los vuelven vulnerables, no pueden estar en el colegio o la universidad, pues más bien se les asigna teletrabajo o se les reubica o se toma alguna medida que en cierta forma proteja su salud y su vida, porque tener una enfermedad de esta los puede hacer mucho más susceptibles.
Y post pandemia, ¿qué debemos hacer como gerentes de talento humano? Pues generar conciencia en el autocuidado y en la atención psicológica después de la pandemia, porque muchas personas quedaron muy afectadas en la psiquis, en las emociones, tanto a quienes les dio el virus como a quienes no nos ha dado, porque pues es complicado saber que todavía se sigue en este ambiente de inestabilidad. Y adoptar acciones que contribuyan al bienestar físico y mental, como la actividad física, la alimentación saludable, las actividades que fortalezcan la inteligencia emocional y el manejo del estrés. Es decir, es muy importante ayudar a las personas que, sobre todo a los que vivieron la enfermedad, muchos están teniendo unas secuelas muy graves y muy raras en algunos, pero que están afectando su salud mental, su salud emocional, su salud física. Por ejemplo, algunos están experimentando caídas de cabello, cegueras prematuras, incluso todavía con un tanque de oxígeno dependiendo. eh, bueno, y mentalmente una cantidad de depresión, de estrés, porque se vieron expuestos a una enfermedad que podría llegar a ser mortal y eso genera un riesgo psicosocial muy alto que puede afectar las relaciones al interior de una empresa y que es necesario que estemos ahí dando el soporte, la ayuda, la guía que se necesita para que las personas puedan reintegrarse y volver a su entorno sin tantas afectaciones. Y las empresas, bueno, acá cumplir con todas las normas relacionadas con salud mental y factores y riesgo psicosocial, lo hablamos, que las personas, algunas quedaron muy afectadas. Activar el comité de convivencia laboral, pues aunque sea usando las reglas, las herramientas tecnológicas como el WhatsApp, los sistemas de reuniones para que el comité se pueda reunir. Preparar todo para el retorno laboral, no solamente las instalaciones, no solamente eso, sino también en la parte psicosocial, tener todo listo, adecuado, preparado, para que la gente cuando retorne encuentre un ambiente agradable, diferente y su readaptación sea más fácil. Mm, Facilitar los espacios y tiempos para la ejecución de actividades de promoción y prevención sobre el riesgo psicosocial por parte de las ARLs y asegurarse que los trabajadores participan, a asegurar el pago de la remuneración pactada, o sea, a nadie cambiarle las condiciones, salvo que porque volvimos o porque se quedó en la casa, no, hay que respetar esas partes también. Manejar los casos sospechosos o confirmados con mucha confidencialidad y hacer todo el acompañamiento psicosocial necesario y pedir asistencia psicológica remota para promocionar toda la parte de salud mental y prevención del estrés y los problemas mentales que está generando la pandemia. Lo dijimos que hay mucha gente que quedó con problemas de depresión, de ansiedad, de esquizofrenia, muchas cosas relacionadas con su salud mental que requieren más que crítica y todo esto requiere acompañamiento. ¿Y qué responsabilidades tienen los trabajadores? Pues asistir a las capacitaciones que contrate la ARL, cuidar la salud, suministrar información clara, veraz, colaborar para mantener un ambiente organizacional libre de violencia, participar en la detección de factores de riesgo psicosocial e informar sobre situaciones que pongan en riesgo el entorno y hoy y que tenía mucho que ver con el riesgo psicosocial, los sistemas de seguridad y salud en el trabajo y los tipos de reglamentos que existen. Agradecemos toda su participación y ahora los escuchamos a ustedes, es su tiempo donde nos pueden hacer apreciaciones, retroalimentación de la clase, expectativas, aportes, todos son bienvenidos. Es su tiempo.